Bien, queridos hermanos, gracias a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy. Yo quiero decirles que hoy vamos a estar estudiando el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de este tercer viaje misionero de Pablo? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que este viaje misionero se extiende desde el capítulo 19 hasta el capítulo 21, versículo 27. Hasta ahí llega el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Por qué? Porque en este tercer viaje misionero de Pablo, él va a ser arrestado y de ahí va a pasar por un encarcelamiento de 4 años. Yo quiero decirles que Pablo tuvo 4 viajes misioneros. Ya estudiamos los 2 primeros. Hoy vamos a estudiar estudiando este tercer viaje misionero que va a comenzar en el año 53. Esto es importante que lo entendamos. Este viaje misionero va a comenzar en el año 53 y va a terminar con un encarcelamiento de Pablo, que le va a durar 4 años porque él va a estar encarcelado 2 años en Cesarea y va a sufrir también más o menos 2 años de encarcelamiento en Roma. Entonces, después de eso, la Biblia no describe esto, pero vamos a tener un cuarto viaje misionero de Pablo, porque aunque la Biblia no lo diga, tenemos varios documentos extrabíblicos que señalan que Pablo logró tener un cuarto viaje misionero donde viajó hasta España, y este cuarto viaje misionero también lo vamos a estudiar pues a la luz de lo que sabemos de los cristianos primitivos, de todo lo que los cristianos primitivos nos registraron sobre Pablo y sobre todo sobre ese cuarto viaje misionero que terminó en martirio. Pero hoy vamos a estar estudiando el tercer capítulo, el tercer viaje misionero. ¿Dónde está ese viaje misionero? Lo repito una vez más, todo el capítulo 19, todo el capítulo 21 y el capítulo 21 hasta todo el capítulo 19, 20, hasta el capítulo 21, versículo 27, ahí ustedes encontrarán en Hechos de los Apóstoles el tercer viaje misionero. Siempre es importante que nosotros estudiemos el precontexto, el contexto y el postcontexto del viaje misionero. Y es importante que recordemos que el segundo viaje misionero de Pablo fue un viaje extraordinario. Quizás el segundo viaje misionero del apóstol fue su viaje más fructífero. Esto lo sabemos precisamente porque pues levantó grandes iglesias. Ahí levantó la iglesia de Filipos, ahí levantó la iglesia de los tesalonicenses, levantó la iglesia de los corintios, y por supuesto que estas iglesias para nosotros son muy importantes porque pues son iglesias a las que Pablo les dedicó mucho tiempo de su vida y también Pablo les escribió. Es importante recordar que en ese segundo viaje misionero, estoy hablando un poco del precontexto para empezar con el tema del tercer viaje. En ese segundo viaje misionero, Pablo lo había comenzado con Silas, que era un judío mesiánico de Jerusalén, a quien se le había entregado la carta del sínodo antijudaizante que decía que a los gentiles no se les debía inquietar con temas litúrgicos. Y después, cuando ese viaje misionero comenzaba, cuando Pablo estaba atravesando la sierra del Tauro de Cilicia y viajó por Galacia, ahí él agarra a o se encuentra con su hijo espiritual más grande, quien se convertirá en su hijo más grande, espiritualmente hablando, que es Timoteo. Y este viaje misionero es impresionante porque tiene un gran elenco. Estamos hablando de Pablo, estamos hablando de Silas y de Timoteo, que los 3 son apóstoles, los 3 tenían cargo de apóstoles. Y en Troas, en ese segundo viaje misionero, se va a añadir Lucas, el evangelista, se va a añadir a ese viaje misionero, y después de eso Lucas se quedará en Filipos y el viaje lo terminarán Pablo en compañía de Silas y Timoteo. Este viaje misionero terminó cuando Pablo estuvo 1 año y 6 meses en Corinto. Estoy hablando de Hechos capítulo número 18, y después de Corinto, después de que Pablo tuvo que huir ahí por revueltas de los judíos,
después de ese año y 6 meses de estar ahí discipulando a los corintios, Pablo se dispone a llegar a Antioquía, que es su iglesia base, y después de eso, el apóstol estará ahí con Timoteo y Silas en Antioquía de Siria, y ahí mismo comenzará su tercer viaje misionero, porque esta iglesia, la iglesia de Antioquía de Siria, es la iglesia del apóstol Pablo, es su iglesia madre, su iglesia centro de operaciones. Esta iglesia fue la iglesia que lo envió con Bernabé a su primer viaje misionero, y su primer viaje misionero terminó ahí, regresando ahí. Su segundo viaje misionero comenzó nuevamente ahí y termina nuevamente ahí. Dice la Biblia en Hechos capítulo 18, versículo 22, después de bajar a Cesarea, subió a saludar a la iglesia, es decir, a la iglesia de Jerusalén, y desde la iglesia de Jerusalén, dice, luego bajó a Antioquía. Es decir, cuando saludó a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, viajará 1000 kilómetros para regresar a su iglesia centro de operaciones, la iglesia de Antioquía de Siria. Y aquí es donde comenzará su tercer viaje misionero. Y yo quiero compartir este mapa para que para ustedes pueda ser de mayor entendimiento. Si nosotros leemos Hechos capítulo 18, versículo 23, la Biblia nos dice lo siguiente. Dice así, pasando algún tiempo, partió y atravesó la región de Galacia y Frigia, de lugar en lugar, fortaleciendo a todos los discípulos. Pablo estaba aquí en Antioquía de Siria y dice que fue a la región de Galacia y de Frigia, que es toda esta región que podemos ver acá. Toda esta región que yo estoy señalando aquí con mi mouse es la región de Galacia, y todos estos lugares que Pablo evangelizó en su primer viaje misionero con Bernabé, Derbe, Iconio, Listra y Antioquía de Pisidia, estos, queridos hermanos, son los famosos Gálatas. Y es por eso, queridos hermanos, que es muy importante que nosotros aprendamos a entender la obra misionera de Pablo en los Gálatas, porque esta es la tercera ocasión en la que Pablo está fortaleciendo a los Gálatas. Y no es para menos, no es para menos, porque recordemos que los Gálatas han sido amenazados con ser devorados por los judaizantes, que son lobos rapaces que no quieren perdonar el rebaño. Pablo llegó a esos lugares, él predicó el evangelio, y los judaizantes, como ellos no evangelizan, sino como ellos solo trabajan en terreno ajeno, se infiltraron en las iglesias para querer echar a perder el trabajo que Pablo había hecho. Y por eso Pablo les escribió una carta tan clara como la carta a los Gálatas, donde Pablo toca el tema de cuál es el papel de la ley de Moisés en el nuevo pacto. Ahora, es muy importante mencionar algo, queridos hermanos. Cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas, que trata sobre el tema de que los gentiles no deben pretender guardar la ley de Moisés, y por supuesto que cuando yo digo que no deben guardar la ley de Moisés, por supuesto que no me estoy refiriendo pues a cuestiones morales. Yo quiero invitarlos para que el día de mañana revisen nuestro canal de YouTube, donde desarrollé una predicación de más o menos 45 minutos donde hablo qué significa cuando nosotros decimos que no guardamos la ley de Moisés o que no estamos bajo la ley de Moisés. Por supuesto que nos estamos refiriendo a temas litúrgicos como el Shabbat, la circuncisión, las fiestas. No porque estas cosas no estén vigentes en el nuevo pacto. Por supuesto que están vigentes para los judíos, porque vemos que Pablo guardaba Shabbat, Pablo guardó Pascua, Pablo guardaba la fiesta de Pentecostés, Pablo circuncidó a Timoteo, pero estas cosas eran solo entre Dios y los hijos de Israel, no entre los gentiles. Es por eso que en el Nuevo Testamento no aparecen los gentiles circuncidándose, ni los gentiles guardando Shabbat, ni los gentiles guardando leyes festivas o dietéticas, porque eso solo eran cosas entre el trato personal de Dios con la nación de Israel. Pero estamos viendo que los Gálatas habían sido atacados por los judaizantes,
y los judaizantes querían perfeccionar en la carne lo que había comenzado en el espíritu. Y entonces Pablo, esta es la tercera vez que los visita, y cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, noten algo muy interesante. Pablo nunca les dice a los Gálatas algo referente al sínodo antijudaizante de Hechos 15. De verdad que este silencio de por cómo es posible que si Pablo está tratando sobre el tema de la ley, cómo es posible que Pablo no mencionó en la reunión de los apóstoles en Hechos capítulo 15 donde se discutió ese tema. Bueno, entonces esto es muy iluminador porque precisamente nos permite entender que la primera carta que Pablo escribió fue la carta a los Gálatas poco antes del año 49 después de Cristo, antes de que comenzara el concilio de Jerusalén. ¿Por qué la carta a los Gálatas no menciona el concilio de Jerusalén? Porque no había ocurrido aún. Entonces, es muy probable que la carta a los Gálatas haya sido escrita un poquito antes de ese concilio, quizás en el año 48 o quizás en el mismo año 49, pero unos meses antes de que se hubiese dado ese concilio de Hechos capítulo número 15. Y es importante, por lo tanto, entender que el primer texto que fue escrito del Nuevo Testamento es la carta a los Gálatas. De los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, ese fue el primero en ser escrito y precisamente fue un escrito para estas iglesias de estas ciudades: Derbe, Iconio, Listra y Antioquía de Pisidia. Ahora, algo interesante es que la Biblia, vuelvo a leer el versículo número 23, Hechos capítulo 18, 23, dice, pasando algún tiempo, ¿dónde? Pues por supuesto que en Antioquía de Siria. ¿Partió de dónde? De Antioquía de Siria. Y atravesó la región de Galacia y Frigia de lugar en lugar, fortaleciendo a todos los discípulos. Vean ustedes que aquí en el segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, disculpen, está Tarso. La Biblia no dice que pasó por Tarso, pero todo apunta a que tuvo que pasar por ahí porque precisamente para atravesar la región de Galacia, para atravesar la Sierra del Tauro de Cilicia, que es toda esta región que estoy encerrando aquí, la Sierra del Tauro de Cilicia, pues obviamente es necesario pasar por Tarso. Y es muy probable que Pablo pasó por Tarso porque eso le permitía abastecerse, pues Pablo era de ahí, Pablo nació ahí en Tarso. Entonces todo apunta a que el apóstol pasó por Tarso para abastecerse, saludar a algunos rostros conocidos, y de ahí dice la Biblia en el 18:23 que dice la Biblia que fue ahí y fortaleció a las iglesias, ¿ok? Bien, ahora, después de ahí, Pablo, después de visitar a los Gálatas, todas estas ciudades que son los famosos Gálatas, Pablo viajará a Éfeso, al puerto de Éfeso. Éfeso es una ciudad portuaria. Dice la Biblia en Hechos capítulo 19 que Pablo estuvo ahí en Éfeso, y por favor póngame muchísima atención. Pablo en Éfeso estará aquí 3 años. ¿Cómo sabemos que estuvo 3 años? Bueno, porque él se lo va a decir a los ancianos de Éfeso. Si nosotros leemos Hechos capítulo 20, versículo 31, Pablo dice lo siguiente: por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestaros con lágrimas a cada uno. Pablo estará en este viaje misionero 3 años en Éfeso, y póngame mucha atención, el grueso del viaje misionero de Pablo estará ahí, en Éfeso. Después de que Pablo abandone Éfeso, vamos a ver pues toda esta ruta, porque él va a pasar por Macedonia y luego se va a devolver por el mismo camino, pero ya después de Éfeso, Pablo prácticamente la visita a las iglesias de Macedonia que él había levantado será breve. Vuelvo a repetir, su gran centro, su gran esfuerzo estará en Éfeso. Y la pregunta es, ¿por qué en Éfeso? Bueno, porque precisamente él había prometido que si Dios le permitía ir a Éfeso, si Dios le permitía, él volvería a Éfeso. Esto es importante entenderlo.
cuando el segundo viaje misionero de Pablo terminó, él pasó por Éfeso. Dice la Biblia, él pasó con Éfeso con Priscila y Aquila. Dice la Biblia lo siguiente en Hechos capítulo 18, versículo 19. Esto fue cuando estaba terminando el segundo viaje misionero de Pablo. Dice el 18-19, cuando llegaron a Éfeso, se separó de ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga razonaba con los judíos. Y ellos le rogaron que se quedara por más tiempo, pero no consintió y se despidió de ellos diciéndoles, regresaré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Después de bajar a Cesarea, subió a saludar a la iglesia de Jerusalén y luego bajó a Antioquía. Entonces Pablo, en el segundo viaje misionero, había prometido visitar a la iglesia de Éfeso y ahora él va a cumplir con su palabra y se dispone a ir a ese lugar. Cosas importantes que mencionar. En todos los viajes de Pablo, este es el lugar, en los 4 viajes misioneros que Pablo hizo, Éfeso será el lugar donde más tiempo él estará, porque él visitó muchísimas ciudades, se quedó en muchísimos lugares hasta años. Yo había mencionado que en el segundo viaje misionero estuvo en Corinto 1 año y medio, pero no estuvo en ninguna ciudad más tiempo que en la ciudad de Éfeso, porque ahí estuvo 3 años. Ahora, ¿qué debemos entender de Éfeso, queridos hermanos? Algunas cosas importantes que tenemos que comprender de Éfeso. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que Éfeso es un lugar densamente poblado, o sea, demográficamente hablando, Éfeso es un lugar muy denso, es una ciudad portuaria y no es una ciudad portuaria común y corriente. De hecho, se consideraba el punto de encuentro entre Occidente y Oriente, Éfeso. Y sabemos que era una ciudad altamente poblada precisamente porque la arqueología ha encontrado un estadio de más de 25,000 personas, más de 25,000 personas. Había un estadio de más de 25,000 personas en Éfeso. Los historiadores y los arqueólogos y antropólogos pues manejan fórmulas para a partir de estos estadios, de la capacidad de estos estadios, manejan fórmulas que les permiten calcular la población que podía tener una ciudad dependiendo de los estadios que tenía. Pero esto es muy importante entenderlo. Ahora, hay algo que tenemos que entender, queridos hermanos de Éfeso. Éfeso es sumamente, pero sumamente importante, precisamente, queridos hermanos, porque en Éfeso vamos a encontrar que hay una influencia de brujería y de ocultismo impresionante. Impresionante. Vamos a encontrar que aquí se nos menciona exorcistas, falsos exorcistas judíos. Aquí se nos va a mencionar que se queman libros de brujería, pero lo que más importante de todo es mencionar es lo siguiente. La ciudad de Éfeso tenía un ídolo que era impresionante y era Artemisa de los Efesios, conocida por los romanos como Diana, y no era más que la degeneración de la diosa fenicia Astarte. Eso no era más que eso. Y es importante entender que el templo que había aquí en Éfeso de este ídolo, estaba totalmente cubierto de pechos, esta imagen de Artemisa, precisamente porque era la diosa de la fertilidad. Y es importante mencionar, queridos hermanos, que precisamente al tener esta imagen, un montón de pechos, porque estaba completamente rodeada de pechos, los griegos conocían a esta imagen como Artemisa Polimastros, que significa Artemisa, la de los múltiples pechos.
Y esto es muy importante porque esto nos permite entender que este templo tenía una influencia demoníaca, pero impresionante. ¿Por qué? Porque en hebreo, una de las palabras que se utiliza para traducir demonio es la palabra hebrea shet. De hecho, en hebreo, demonios se dice shedim, pero en hebreo, shet no solo significa demonios, sino que también significa pecho. Shedim no solo se puede traducir como demonios, sino también se puede traducir como pechos. Y de ahí es donde viene el nombre, de ahí es donde viene el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios, El Shaddai. El, que es Dios, Shaddai, ¿qué es lo que significa Shaddai? Viene también de Shet, que significa El Shaddai, significa Dios saca pecho por ti. Entonces, el hecho de que esta imagen estuviera completamente rodeada de pechos nos hace entender que espiritualmente este ídolo estaba completamente siendo energizado por el enemigo. Ahora, otra cosa que es importante mencionar de Éfeso, queridos hermanos, es que vamos a encontrar que muchos especialistas creen que la carta a los Efesios no fue escrita realmente a los Efesios. O sea, no hay duda que el texto que hoy en día conocemos como Efesios es de Pablo, pero lo que no estamos seguros es si realmente es de Pablo a los Efesios. Ahora, si ustedes, por ejemplo, leen la Reina Valera, que usa el Textus Receptus, van a encontrar lo siguiente en la carta a los Efesios. Voy a leer un momento y por favor síganme para que me puedan poner atención, ¿ok? Efesios capítulo 1, versículo número 1. Voy a leer desde la Reina Valera, que utiliza el Textus Receptus. Dice la Biblia así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Sin embargo, esto de Éfeso no es propio de los manuscritos más antiguos. De hecho, los manuscritos más antiguos omiten el Éfeso. Por ejemplo, la Biblia textual, que no utiliza el Textus Receptus y utiliza los manuscritos más antiguos, dice así: en Efesios capítulo 1, la Biblia textual traduce: Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los que son santos y fieles en Cristo Jesús. Nunca se dice a Éfeso, los que están en Éfeso. Son los manuscritos minúsculos los que añaden esto de Éfeso. Pero es importante, queridos hermanos, que entendamos que muchos teólogos inclusive piensan que la carta a los Efesios quizás no fue dirigida a ellos, y más bien los teólogos piensan que la carta a los Efesios quizás es la famosa carta que Pablo menciona a los laodicenses. Sin embargo, vamos a ver que en realidad todo apunta a que lo que nosotros hoy conocemos como carta a los Efesios realmente era para ellos. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estudiamos lo que ocurrió en Éfeso, vamos a darnos cuenta que concuerda muchísimo con la realidad que los hechos de los apóstoles nos describen en Éfeso. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Vamos a encontrar que en Éfeso era la ciudad de la brujería, y en Éfeso inclusive tenemos que entender que en Éfeso había un gobernador satánico que espiritualmente estaba energizando la ciudad. Este gobernador satánico tiene nombre y apellidos. Se llama Artemisa Polimastros. Artemisa, la de los muchos senos. Esa imagen de Diana no era una simple imagen. Pues ahí había una imagen, había un templo que, por cierto, era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Era 4 veces más grande que el Parnetón, que era el templo de la diosa Atenea de Atenas. Era una cosa colosal, y precisamente esto es una señal visible de lo que en el mundo invisible está ocurriendo.
donde Pablo empieza a hablar de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, seres de maldad de las regiones celestes, en Efesios capítulo número 6. Y esto nos permite entender que concuerda mucho con el contexto que vemos en Éfeso, porque en Éfeso la Biblia nos describe un alboroto con los plateros de Éfeso y la Biblia dice en el versículo 28, estoy leyendo Hechos 19, 28, y al oírlo entonces se llenaron de ira y decían a gritos, grande es Artemisa de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, pero unos macedonios compañeros de viaje de Pablo arrebataron a Gallo y a Aristarco. Y la Biblia nos enseña que por 2 horas las personas no dejaban de gritar, grande es Artemisa de los Efesios, versículo 34, pero al reconocer que era judío, surgió a una sola voz, todos gritando durante unas 2 horas, grande es Artemisa de los Efesios. Vean ustedes espiritualmente cómo la ciudad estaba siendo energizada por el enemigo. Este templo de Artemisa, que era algo impresionante, también permitía la prostitución sagrada, ¿verdad? Entre comillas, precisamente porque Artemisa era la diosa de la fertilidad. Ahora, aquí yo quiero mencionar algunas cosas que ocurrieron en Éfeso. ¿Qué tenemos que entender en Éfeso? Varias cosas. Pablo nos describe varias cosas que ocurren en Éfeso. Lo primero que la Biblia nos describe que ocurrió en Éfeso es lo que dicen los primeros versos. Leo, estando Apolos en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, fue a Éfeso y halló a ciertos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos a él, ni siquiera oímos que hay Espíritu Santo. Y dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, esto es, en Jesús. Y al oír fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y al imponerle Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y todos eran unos 12 varones. Esto es muy importante porque lo que Hechos capítulo 19 nos está describiendo es algo muy, pero muy interesante. Y es que Pablo se encontró en la ciudad de Éfeso algunos discípulos de algunas personas que solo habían escuchado la predicación de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista anunció la venida del Mesías. Y mucha gente escuchó a Juan el Bautista y le creyeron, pero no tuvieron la oportunidad de ver a aquel del cual estaba Juan, por el cual Juan el Bautista estaba preparando el camino. Mucha de esa gente que escuchó al Bautista se fue a otros lugares y hasta ahí quedó el asunto. No escucharon el evangelio de Jesucristo, no escucharon el anuncio de su crucifixión, de su sepultura y de su resurrección. No habían escuchado sobre el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Todavía solo habían creído en lo que Juan el Bautista había anunciado, que era la predicación de arrepentimiento, que la gente se bautizara confesando sus pecados y que detrás de él vendría uno que es más grande que él. Entonces, es interesante que Pablo se los encuentra. Pablo les pregunta, ¿ustedes en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos dijeron, no hemos recibido más que el bautismo de Juan el Bautista. Ni siquiera sabían del Espíritu Santo. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué ellos no sabían del Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo aparece en el Antiguo Testamento. Hay muchas referencias del Espíritu de Yahvé en el Antiguo Testamento. Esto nos permite entender que estas personas que habían creído en el anuncio de Juan el Bautista eran gentiles, eran 12 varones gentiles
que estaban en Éfeso y Pablo se los encontró y que solo habían recibido la predicación del Bautista. No obstante, la predicación del Bautista había dejado el terreno listo porque Pablo les va a hablar de Jesús, porque ese es el verdadero evangelio de Jesucristo, la vida de Jesús. Y cuando Pablo les habló de Jesús, ya la tierra estaba lista para ser sembrada. Ellos creyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, pónganme mucha atención. Esta historia que estamos leyendo acá en Hechos capítulo 19 es una de las historias, es uno de los registros bíblicos más poderosos que tenemos para refutar la herejía judaizante de que el evangelio viene desde los tiempos de Moisés. Porque escúchenme bien esto, los judaizantes del YouTube, los grandes maestros judaizantes del YouTube dicen que el evangelio no es la muerte, sepultura y resurrección del Señor, y se agarran de Lucas cuando la Biblia dice que Jesús envió a los 12, estando Jesús vivo, envió a los 12 a que predicaran de aldea en aldea el evangelio, y se agarran de ahí para decir que ven, si Jesús mandó a los 12 estando en vida a que predicaran en las aldeas el evangelio, debemos entender que ya los discípulos sabían que era el evangelio, y el evangelio no era la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Eso es lo que dicen los judaizantes. Pues por supuesto que esto es patético, ¿verdad? Porque el hecho de que aparezca la palabra evangelio ahí no sugiere nada, porque tenemos que entender todo su contexto. Si ustedes leyeran la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, y leyeran al finalizar Primera de Samuel, cuando se narra la muerte del rey Saúl, dice la Biblia que los filisteos mandaron a predicar el evangelium, mandaron a anunciar el evangelium, la buena noticia de que Saúl había muerto. El hecho de que Lucas diga que los discípulos fueron a predicar el evangelio, se está refiriendo a que fueron a predicar buenas noticias, que fueron a predicar arrepentimiento, pero no se puede referir a el verdadero evangelio de Jesucristo, porque el verdadero evangelio de Jesucristo, cuando lo vemos en los grandes discursos de Pablo, en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 17, o los grandes discursos de Pedro, en Hechos capítulo número 2, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 10, nos vamos a dar cuenta que el verdadero evangelio de Jesucristo comienza desde el anuncio de Juan el Bautista, pasando por su muerte, por su crucifixión, su muerte y resurrección. Ese es el evangelio de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, este registro que encontramos aquí en en Hechos capítulo 19 es poderoso para desmentir esa idea de que Israel siempre sabía que el evangelio estaba desde el tiempo de Moisés. ¿Saben ustedes qué es lo que los judaizantes nos quieren decir que es el evangelio? Los judaizantes quieren decir que el evangelio no es más que el anuncio que Dios está dando para que el pueblo se arrepienta y guarde Torá. Eso es lo que los judaizantes dicen que es el evangelio. Y de hecho, ¿saben ustedes cómo llaman esa herejía? Esa herejía tiene nombre y apellido. Los judaizantes lo llaman el evangelio de Moisés, cosa que no aparece en el Nuevo Testamento. Por el amor de Dios, lo que encontramos en el Nuevo Testamento es el evangelio de Jesucristo. Pero esta historia que está acá refuta por completo esta herejía judaizante, porque si el evangelio no es algo del Nuevo Testamento y el evangelio no es más que esa oportunidad que Dios está dando a los hombres para que se arrepientan y guarden Torá, y si Israel desde siempre sabía que era el evangelio, ¿por qué la predicación de Juan el Bautista no fue suficiente? ¿Se dan cuenta? Porque estos discípulos no tenían al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Y nadie puede recibir al Espíritu Santo si no cree en Jesús. El mismo Juan el Bautista lo dijo: el que viene detrás de mí, yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego, porque todo aquel que crea en Jesús recibe al Espíritu Santo. ¿Y por qué estas personas que habían escuchado la predicación de Juan el Bautista
¿por qué esa predicación no fue suficiente? ¿Por qué no tenían el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos? ¿Se dan cuenta ustedes? Porque el evangelio es la historia de la vida de Jesús y su sacrificio expiatorio en la cruz. Ese es el evangelio. Ahora, como el evangelio no es un cuento que está desde el Antiguo Testamento, sino que es estrictamente la vida de Jesús, por eso es que estos discípulos no habían recibido el Espíritu Santo. Pero para que no quede la más mínima duda de que el evangelio no pudo haber estado predicado desde el Antiguo Testamento, porque el evangelio empezó a ser predicado desde que Juan empezó a anunciar de que el Señor venía, y el evangelio empezó a ser predicado por el mismo Señor. El mismo Señor empezó a hablar de él. Él empezó a hablar de que todo aquel que creyera en él tendría vida. Él empezó a hablar de que al que él libertare sería verdaderamente libre. El Señor profetizó 3 veces su muerte y profetizó también 3 veces que él resucitaría. Pero, ¿cómo sabemos que el evangelio no es algo que ya estaba en el Antiguo Testamento y que todo israelita conocía? Por una simple razón. Vean lo que dice Pablo con respecto al evangelio. Pablo dice lo siguiente en Gálatas 1:11, porque os hago saber, hermanos, que el evangelio que me fue anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo era un rabino. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, y sin embargo Pablo dice: el evangelio que yo recibí no lo aprendí de hombre alguno ni lo recibí de hombre alguno. Si el evangelio fuera una historia que está clara en el Antiguo Testamento, Pablo la hubiera aprendido como discípulo de Gamaliel, pero Pablo dice que él la recibió por una revelación de Jesucristo y que no le fue enseñado ni recibido por hombre alguno. Entonces, queda claro que el evangelio es cristocéntrico y no es algo que ya estaba predicado en el Antiguo Testamento, estaba prometido, como Pablo dice en Romanos 1:3, acerca del evangelio de Jesucristo que estaba prometido por los profetas en las Sagradas Escrituras, prometido, pero no predicado ni explicado. Muy bien, volviendo a Éfeso, en Hechos capítulo 18, voy a compartir el mapa para que ustedes puedan ver lo que ocurre en este lugar. La Biblia nos describe en Hechos capítulo número 19 sobre unos exorcistas ambulantes. Dice la Biblia en Hechos capítulo 19, versículo 13, entonces algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y esto hacían 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. Pero el espíritu maligno les respondió diciendo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre en quien estaba el espíritu maligno dominó a 2 y se hizo fuerte contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Vean ustedes que esto nos habla mucho de la brujería que se movía en la ciudad de Éfeso, porque sabemos que en ese tiempo los exorcistas existían y los exorcistas creían que según los conjuros que ellos hicieran, los exorcistas de esos tiempos creían que la calidad de los conjuros que se hicieran para expulsar espíritus malignos dependía del poder del Dios que se invocara. Estos exorcistas judíos no creían en Jesús, pero veían que en el nombre de Jesús había poder, porque antes de eso, la Biblia nos describe que a través de Pablo se hacían grandes milagros. Versículo 11, y Dios hacía milagros no comunes por manos de Pablo, de tal manera que llevaban paños y delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades se alejaban de ellos y los espíritus malignos se iban. Entonces, Dios hizo grandes milagros a través de Pablo en estos 3 años. Los exorcistas judíos empezaron a ver que ese Jesús que hablaba Pablo parecía un Dios que tenía mucho poder, y por eso es que
tratando de sacar los demonios de este hombre endemoniado, invocaron a Jesús, el que predica Pablo, pero el demonio les contestó: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, vosotros quiénes sois. Otro registro de la gran brujería que existía en Éfeso es lo que dice el versículo 19. Entonces muchos de los que habían practicado las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos, y hecho el cálculo de su costo, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía con poder y prevalecía la palabra del Señor. Vean ustedes qué importante, qué importante esto, queridos hermanos. La Biblia nos está enseñando que a los cristianos primitivos se les enseñaba a desligarse de todo lo que es oscuro y oculto. Sin embargo, hoy en día hay cristianos que no ven malo celebrar Halloween. Hay muchísimos cristianos que ahora el 31 de octubre estuvieron celebrando Halloween y no lo ven malo. Y sin embargo, tenemos cristianos que no ven malo escuchar música oscura como black metal. Hay cristianos, entre comillas, que no ven malo ir a ver películas de terror al cine, películas que tienen alto contenido demoníaco y ocultista. No lo ven malo. Pues estos cristianos, si es que realmente lo son, aún no han aprendido que a los cristianos primitivos se les enseñaba a desconectarse del oculto. Por eso, si alguno de los que me está escuchando tiene el hábito de escuchar música black metal black metal, y no lo ves malo, o no ves malo celebrar Halloween, o no ves malo ver películas de terror, pues no has entendido bien la fe cristiana aún, porque los cristianos primitivos no hacían esto. Ahora, vean ustedes que a los cristianos primitivos se les enseñaba desligarse de estas cosas sin importar el costo, porque podemos ver, queridos hermanos, que la Biblia dice que el costo de todos esos libros de magia era de 50,000 piezas de plata. Ahora, ¿de qué moneda se está hablando acá? Acá se está hablando de la dracma griega, que era una pieza de plata. Una sola dracma griega, aquí se habla de que no es una, son 50,000. Una sola dracma griega era el pago de todo un día de trabajo de un hombre. Entonces, hagan ustedes imaginación de la cantidad tan exorbitante que era esta renuncia que estaban haciendo estas personas de los libros de magia que había en Éfeso. Ahora, después de esta quema impresionante de libros, dice la Biblia que Pablo dispuso en su corazón ir a Jerusalén. Dice la Biblia así, en el versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén a través de Macedonia y Acaya, anunciando después de haber estado allí: me es necesario ver Roma, y envió a Macedonia a 2 de los que le servían, Timoteo y Erastro, y él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces, después de esto, después de que Pablo dispone en su corazón ir a Jerusalén y visitar Roma también, va a ocurrir el alboroto de los plateros, bueno, que ya sabemos, ¿verdad? De que esto fue un escándalo, ¿verdad? Golpearon a muchos cristianos. Y después de este alboroto, Pablo se va a ir de Éfeso después de 3 años, porque dice así, Hechos capítulo 20, versículo 1, cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de exhortarlos, se despidió y salió para Macedonia. ¿Qué es Macedonia? Pues toda esta región que estoy aquí señalando con mi mouse. Macedonia es la región de los filipenses, de los tesalonicenses, de los berenses, todo eso es Macedonia, lo que hoy conocemos como Grecia. Y dice la Biblia en el versículo 2, y luego de recorrer aquellas regiones, ¿cuáles regiones? Pablo de Éfeso viajó a Troas, esto lo sabemos por lo siguiente. Voy a leer desde el 22 hasta el 6.
y luego de recorrer aquellas regiones y exhortarlos con abundancia de palabra, llegó a Grecia. 3 meses después, al surgir un complot contra él de parte de los judíos, cuando estaba a punto de embarcarse, tomó la decisión de regresar por Macedonia y lo acompañaban entonces Sopárter, hijo de Pirro de Berea, de los tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Y estos, habiéndose adelantado, nos esperaban en Troas, y nosotros, después de los días de los ácimos, navegamos desde Filipos, y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Vean ustedes qué importante. La Biblia nos está enseñando que Paulo de Éfeso decidió viajar a Macedonia. Obviamente, para viajar de Éfeso a Macedonia había que pasar por el puerto de Troas. Después del puerto de Troas, ya se podían enrumbar a Filipos y viajar por todo Macedonia. Eso es lo que la Biblia nos acaba de decir. La Biblia nos dice que viajó, que recorrió aquellas regiones, es decir, Filipos, Tesalónica, Berea, y dice que estuvo 3 meses en Grecia. ¿Qué significa Grecia? En Corinto. En Corinto. Ahí Pablo estuvo 3 meses en Corinto, y en Corinto, en estos 3 meses de tranquilidad, es donde la mayoría de los teólogos piensan que Pablo escribió la carta a los romanos. Recordemos que Pablo envió la carta a los romanos por conducto de Febe, la diaconisa, que era diaconisa de Cencrea. Cencrea era un puerto oriental de Corinto. Cuando Pablo dice, os recomiendo a Febe, la diaconisa. Entonces, Pablo acá en Corinto, en estos 3 meses, escribió su epístola a los romanos, que es la carta, el escrito más grandioso del apóstol Pablo, y dice la Biblia que regresó por Macedonia, es decir, se devolvió exactamente por el camino que recorrió primero, volvió a visitar a la iglesia de Berea, volvió a visitar a los tesalonicenses, pero noten ustedes que cuando se trata de Filipos, ahora el autor de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 5, empieza a hablar en tercera persona. Y estos, habiéndose adelantado, nos esperaban en Troas. Y nosotros, otra vez en tercera persona, después de los días de los ácimos, navegamos desde Filipos y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. En Filipos, que era donde Lucas se había quedado en la segunda misión, porque Lucas se quedó en Filipos consolidando a los filipenses. En Filipos, otra vez Pablo se lo vuelve a encontrar a él ahí, y ahora sí, Lucas va a acompañar a Pablo. Lucas va a acompañar a Pablo de regreso a Jerusalén. En Filipos, Pablo celebró la fiesta de Pesaj, la fiesta de Pascua, porque dice la Biblia, y nosotros después de los 7 días de los ácimos, navegamos desde Filipos. Pablo celebró ahí la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes ácimos, porque Pablo, como verdadero judío mesiánico, tenía que guardar esto, tenía que celebrar esta fiesta. Luego de que la fiesta terminó, se dispuso a ir otra vez a Troas, vean aquí mi mouse, y dice la Biblia que estuvo ahí 5 días. Cuando termina, en Troas estuvo, 7 días. En Troas se quedó 1 semana. Ahora, ¿qué día Pablo se fue junto con Silas, Timoteo y Lucas? ¿Qué día se fue él de ahí? Pues un domingo, porque la Biblia dice en el versículo 7, y en el día 1 de la semana, habiéndonos reunido para partir el pan, Pablo dialogaba con ellos, y como se disponía a salir al día siguiente, prolongaba la conversación hasta medianoche. Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos un registro muy importante. Los que siguen teología paulina saben que nosotros hemos explicado que el Shabbat es un pacto perpetuo para los judíos, por eso Pablo lo sigue guardando en Hechos de los Apóstoles, pero nosotros hemos enseñado que no hay un solo registro de los
gentiles guardando Shabbat. Ahora, nunca hemos dicho que Dios cambió el Shabbat por el domingo. La Biblia no enseña que Dios cambió el Shabbat por el domingo. El Shabbat sigue siendo un día, un pacto eterno entre Dios y los judíos. La Biblia no dice en ninguna parte, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que el Shabbat sea el día de adoración. Tampoco dice la Biblia eso del domingo, ¿ok? Porque yo muchas veces he escuchado cristianos decir, no, es que Dios cambió el día de adoración del sábado al domingo. Espérate, no tienes idea de lo que estás diciendo, porque la Biblia nunca ha dicho que el Shabbat sea el día de adoración. No hay un solo pasaje de las 111 veces que es mencionado el Shabbat en la Biblia, un solo pasaje que diga que el Shabbat es el día de adoración, pero tampoco se dice eso el domingo. Dios no cambió nada, no cambió sábado por domingo. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que los judíos mesiánicos déjenlos tranquilos con el Shabbat, porque ese es un pacto eterno entre ellos. Déjenos a nosotros los gentiles tranquilos y no nos pidan que guardamos Shabbat, porque ese es un pacto eterno entre Dios y los judíos, no entre Dios y los gentiles. Pero lo que sí tenemos también en el Nuevo Testamento es un registro de que los cristianos gentiles se reunían los domingos, porque en el día 1 dice la Biblia que se reunieron ojo, el día 1 se reunieron con un propósito, era el día de partir el pan. Entonces, no hay un solo pasaje tampoco en el Nuevo Testamento que diga que los gentiles tengan que guardar el domingo o que los gentiles sí o sí se tengan que reunir el domingo. Pero, ¿por qué los gentiles se reunían el domingo para partir el pan? Por una razón, y es que la noticia de la resurrección de parte de las mujeres, María Magdalena y las otras mujeres, había ocurrido un domingo. Recordemos que el primer día de la semana, estando muy oscuro, las mujeres fueron a dar la noticia de la resurrección, y como la noticia de la resurrección fue un domingo en la pura madrugada, en la mañana, por eso es que los cristianos gentiles empezaron a reunir domingo. Pero no es que tampoco sea nuestra obligación congregarnos domingo. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? En el nuevo pacto, todos los días son días de adoración, y en el nuevo pacto tenemos libertad para reunirnos el día que queramos. ¿Se quieren ustedes reunir los lunes? Háganlo. ¿Se quieren reunir los sábados? Háganlo. ¿Se quieren reunir los domingos? Háganlo. Hay libertad. Bueno, después de eso, después aquí en Troas, dice la Biblia que aquí resucitará Éutico, un joven que se quedó dormido del tercer piso y que cayó muerto, pero Dios a través de Pablo lo resucitó. Y después en el versículo 13, del 13 al 15, se nos va a narrar que Pablo va a dejar Troas y Pablo va a seguir una serie de islas pequeñas, que no es que él fue a esas islas porque fuera su voluntad, sino porque eran la ruta del barco. Leo lo que dice la Biblia. Dice: nosotros entonces, adelantándonos hasta la nave, zarpamos para Asón, en primer lugar, con la intención de recoger allí a Pablo, pues estaba dispuesto que él iría por tierra. Cuando pues se encontró con nosotros en Asón, lo recibimos a bordo y llegamos a Mitilene, en segundo lugar. Zarpando de allí, llegamos al día siguiente enfrente de Quío, tercer lugar. Al otro día nos aproximamos a Samos, cuarto lugar. Estas 4 islas, estos 4 lugares son pequeñas islas del mar Egeo. Y tal vez el punto más importante es que se nos dice, y al otro día nos aproximamos a Samos y al siguiente llegamos a Mileto. Mileto estaba cerca, a 35 kilómetros de Éfeso. Pablo no quería pasar por Éfeso porque tenía el deseo de llegar a Jerusalén a celebrar Pentecostés. Esto nos lo dice el versículo 16. Y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso para no perder tiempo en Asia, pues de serle posible se apresuraba a estar en Jerusalén en el día de Pentecostés. Recordemos que Pablo celebró Pascua en Filipos y se quedó todos los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Al día siguiente de Pascua,
hay que contar 50 días y se celebra la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés en griego? Pentecostés, 50º día, 50 días. Entonces, Pablo a partir de ahí tiene 43 días para ver si logra llegar a Jerusalén y celebrar en Jerusalén la fiesta de Pentecostés. No lo va a lograr. La Biblia nos va a decir dónde lo va a celebrar él. Pero él convoca a los ancianos de Éfeso para reunirse con ellos, porque dice el versículo 17, y sin embargo, desde Mileto envió recado a Éfeso y mandó a llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando acudieron a él, les dijo, ¿y qué fue lo que les dijo? Pablo, a partir de aquí, él se despedirá de los efesios, de los ancianos de Éfeso, porque él sabe que nunca más los volverá a ver. Pablo les dice eso, no volverán a ver mi rostro. De hecho, dice así la Biblia en el 20:36, y habiendo dicho estas cosas, puesto de rodillas, oró con todos ellos, y entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo, lo besaban afectuosamente, dolidos especialmente por la palabra que había dicho de que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Cuando Pablo se despide de ellos, Pablo les dice a ellos, a los efesios, que ellos no tienen que estar listos porque la iglesia va a ser atacada. Pablo les dice en el versículo 29, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán el rebaño, y entre vosotros mismos se levantarán varones que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Entonces Pablo los pone en advertencia, les dice que la iglesia va a ser atacada, que no lo volverán a ver a él más, pero que estén listos para edificar y cuidar al rebaño de Dios. Paulo sabe, camino a Jerusalén, que le esperan cadenas y persecuciones, porque así se lo viene advirtiendo el Espíritu Santo. En el verso 23, en el verso 22 dice, y ahora mirad que yo, atado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén, sin saber qué me ha de suceder allí, excepto que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me testifica solemnemente que me esperan cadenas y aflicciones. Cuando Pablo se va y se despide de Éfeso, Pablo se dirige va a seguir una ruta que nos dice el versículo 21, el capítulo 21. Así, después de separarnos de ellos, zarpamos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas. Todos estos son puertos, ¿verdad? Algunos de ellos islas, otros no. Rodas, por ejemplo, ahí es donde estaba el famoso coloso de Rodas, que era una imagen gigante de 30 metros de altura del dios Apolo, que por cierto era considerada una de las maravillas del mundo, y de allí a Patara. Vean ustedes aquí Patara. Y encontrando un barco que cruzaba hacia Fenicia, nos embarcamos y zarpamos al avistar Chipre. Es decir, pasaron por Chipre, no embarcaron en Chipre, pero pasaron por Chipre, vieron a Chipre, esa isla donde había estado con Bernabé, y dejándolo a babor, navegamos hacia Siria y arribamos a Tiro, porque el barco tenía que descargar allí la mercancía. Entonces Pablo llegó a Tiro, acá, al puerto de Tiro, y después de ahí va a dirigirse a Cesarea, y es ahí donde la Biblia nos dice, y habiendo hallado a los discípulos, permanecimos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiera a Jerusalén. Vemos, queridos hermanos, que ahí en Cesarea, el apóstol Pablo, es advertido por el Espíritu Santo a través de los discípulos que no subiera a Jerusalén. Esto nos hace pensar en lo siguiente: desobedeció Pablo al Espíritu Santo. Y cuando nosotros conocemos el carácter de Pablo, tenemos que entender que si la convicción de Pablo hubiese sido de que realmente el Espíritu Santo le está diciendo a él que no vaya a Jerusalén, Pablo no es un hombre de desobedecer al Espíritu de Dios. Lo que debemos entender aquí es que posiblemente Pablo estaba enredado, estaba confundido,
era un momento de oscuridad, ¿verdad? Él no entendía bien qué era lo que le pasaba, qué era lo que tenía que hacer. Y a pesar de las advertencias, él se dispone a ir a Jerusalén. Todavía en Cesarea, dice la Biblia en el versículo 10, al permanecer nosotros allí varios días, bajó de Judea un profeta de nombre Agabo, que este Agabo fue un profeta que en Antioquía, en Hechos capítulo 11, había profetizado la hambruna, la gran hambruna que iba a ocurrir en tiempos de Claudio. Y un profeta de nombre Agabo, el cual vino a nosotros y tomando el cinto de Pablo se ató a los pies y manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Cuando oímos estas cosas, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no se dejaba persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Vean ustedes que a pesar de todas las advertencias que el Espíritu Santo le hizo a Pablo, Pablo por alguna manera se cegó, ¿verdad? Y fue a Jerusalén, donde iba a ser efectivamente arrestado. Esto nos hace entender que Pablo se pudo haber librado de esta primera prisión, pero bueno, él se confundió, tampoco Pablo era perfecto, se confundió y esto le va a costar una cárcel de 4 años. Y bueno, aquí termina el viaje de Pablo en Jerusalén, porque es aquí donde lo van a arrestar. De Cesarea, Pablo va a viajar a Jerusalén. Pablo no pudo celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, no llegó a tiempo. Esto es muy probable que Pablo la celebró en Cesarea, porque dice que se quedó varios días allí. Ok, entonces ya para terminar, queridos hermanos, tenemos que ver esto, lo siguiente. Ya aquí está Pablo en Jerusalén, aquí él va a ser arrestado, pero hay que terminar narrando el evento de Hechos capítulo 21, lo que pasa en Jerusalén, porque es muy importante, porque esta es una de las grandes evidencias. Este capítulo es vital para entender que una es la forma en cómo el judío mesiánico vive la fe en el Mesías y otra es la forma en cómo el cristiano gentil vive la fe en el Mesías. ¿Por qué? Leamos con mucho detenimiento. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron favorablemente con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Este Jacobo es el medio hermano del Señor, es el obispo de Jerusalén y es la máxima autoridad de Jerusalén en ese momento, cristianamente hablando, ¿verdad? Es la máxima autoridad de la iglesia en ese tiempo, no Pedro, Jacobo. Jacobo fue el que dio la última palabra en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo número 15. Y se reunieron todos los ancianos y después de saludarlos les fue refiriendo una por una las cosas que Dios hizo entre los gentiles por medio de su servicio. Pablo les contó a los judíos mesiánicos de Jerusalén y a Jacobo, el obispo de Jacobo, todo lo que Dios había hecho a través de su ministerio entre los gentiles. En el versículo 20, Jacobo le cuenta a Pablo lo que también Dios ha hecho con ellos entre los judíos. Por eso Pablo dice, la Biblia dice lo siguiente en el verso 20, pero ellos al oírlo glorificaron a Dios y le dijeron: ¿ves, hermano, cuántos millares hay entre los judíos de los que han creído? Pero todos son celosos de la ley. Todos son celosos de la ley. Entonces vean ustedes que cuando un judío se convierte al Mesías, no deja de ser judío. El judío seguirá circuncidando a sus hijos, seguirá guardando el Shabbat, seguirá guardando las fiestas dietéticas, seguirá celebrando las fiestas porque sigue siendo celoso de la ley. Pero vean lo que dice el versículo 21. Y les han informado acerca de ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles no circuncidar a los hijos ni practicar las costumbres. Por supuesto que esta era una difamación porque Pablo, ya lo habíamos visto, venimos más bien estudiando el viaje misionero. Pablo celebró Filipos, celebró la fiesta de los panes ácimos en Filipos,
deseaba llegar a Pentecostés para celebrar Pentecostés en Jerusalén, circuncidó a Timoteo porque era judío, pero no estuvo de acuerdo con circuncidar a Tito porque era griego. ¿Ven la diferencia? Una cosa es la fe con el judío y otra cosa es la fe del gentil. Entonces, como todo esto es falso y ellos saben que es falso, le recomiendan, ¿qué puedes hacer? Sin duda oirán que has venido, haz pues esto que te decimos. Tenemos 4 varones ligados con voto de nazareato. Tómalos consigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, así que todos entenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo sigues guardando la ley. Cuando ustedes escuchen que un judaizante decir, Pablo enseñó a guardar Torá, ¿saben qué le tienen que decir? Amén. Eso lo enseñó entre los judíos, no entre los gentiles, porque vean lo que dice la Biblia, sino que tú mismo sigues guardando la ley, pero este es un principio de hermenéutica, aprender a reconocer los peros. Por favor, subraya, encierra en un cuadro en tu Biblia el conector del verso 25, porque dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, les hemos escrito, refiriéndose al concilio de Jerusalén, que según lo acordado se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de lo estrangulado y de fornicación. ¿Se dan cuenta? Porque había quedado claro en el concilio de Jerusalén que las costumbres y las circuncisiones de la ley y estas cosas que eran propias entre Dios y Israel no se las iban a pedir a los gentiles. Por eso Jacobo dice, haz estas cosas para que todos sepan que tú mismo sigues guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles, se les ha escrito a ellos que guarden estas 4 cosas nada más. ¿Lo ven? Entonces, y si ustedes escuchan a un judaizante decir, entonces, eso quiere decir que podemos pecar porque ya no estamos bajo la ley y podemos adulterar porque no estamos bajo la ley. No, espérate, no desvíes el tema. Está claro que nosotros los gentiles tenemos una ley moral, la ley del Espíritu. Pablo dijo en Romanos 6:1, digo pues, pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. No permitamos que los judaizantes desvíen el tema. Aquí se estaba refiriendo específicamente a temas litúrgicos. Entonces, queridos hermanos, después de eso, van a arrestar a Pablo, porque después de estos, la Biblia nos va a narrar que Pablo va a ser ahí mismo arrastrado y golpeado, y ahí comenzará su primer encarcelamiento que durará 4 años. Hermanos, he terminado y me despido recordándoles lo de los grupos de Telegram. Si quieren ser parte de nuestros grupos de Telegram, escríbanos al chat de la página, díganos el país del que ustedes y les estaremos enviando el link. Y también recordarles que ahorita hay 100 personas estudiando en el Instituto Paulino, que comenzó a finales de septiembre el primer trimestre del diplomado en Teología Paulina. El Instituto Paulino ofrece un diplomado en Teología Paulina que dura 1 año y medio. El primer trimestre comenzó ahora a finales de septiembre, pero la buena noticia es que para la mitad de enero se va a abrir el primer trimestre y el segundo trimestre para los más de 100 estudiantes que ya matricularon el primer trimestre y que lo están cursando actualmente. Entonces, para el 1 de diciembre vamos a estar abriendo oficialmente matrícula para todos los que quieran ser parte del Instituto Paulino, estudiar con nosotros los 20 cursos que ofrece el Instituto Paulino y poder obtener un diplomado en Teología Paulina. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga grandemente y que tengan mucha paz y que estén muy bien.